Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hacer el resumen del tema de diversidad biológica. Es parte importante también para entender la dinámica de los ecosistemas y del tema de pérdida de la biodiversidad. Si estamos hablando de las causas que están originando esta pérdida de la biodiversidad, pues también tenemos que saber qué es la biodiversidad, ¿sí? Entonces, la diversidad biológica o biodiversidad tiene un concepto muy importante porque es todos los seres vivos, o sea, engloba todos los seres vivos que están en nuestro planeta, ¿sí? Hay diferentes tipos de biodiversidad. La primera tiene que ver con la diversidad de genes, que es la variedad de genes, que es la diversidad genética. ¿Y qué es lo que le puede estar afectando esta diversidad? Le afecta la deriva génica. ¿Qué es la deriva génica? El hecho de que las poblaciones se tengan que desplazar, el que las poblaciones no se puedan reproducir, a eso se refiere con esto. La diversidad de tipo específica, que tiene que ver con el número de especies que podamos tener en un lugar en específico. ¿Y cómo se va a originar? Pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones, por el proceso de especiación. La diversidad de comunidades, como su nombre no lo está indicando, es las diferentes comunidades que podemos encontrar en los tipos de ecosistemas. ¿Y qué va a estar afectando esta diversidad de comunidades? Principalmente la interrelación, o sea, cómo se relacionan entre los seres vivos, y la coevolución. Hay niveles. Estos niveles son para medir a la biodiversidad. O sea, la biodiversidad o diversidad biológica se mide en niveles o índices. Primero vamos a hablar de los niveles. A nivel global, en donde se relaciona con los ecosistemas en general, la relación que existe entre todos los ecosistemas. El ecológico, que son los procesos que se llevan dentro de los ecosistemas. Acuérdense cuando vimos los tipos de relaciones intra e interespecíficas, si hay parasitismo, si hay comensalismo, quiénes son los depredadores, quiénes son los consumidores, a eso se refiere con el ecológico. El geográfico, el nivel geográfico especialmente es la distribución de especies. ¿Por qué? Los tigres tienen que vivir en un tipo de ecosistema, los leones en otro. Entonces habla sobre la diferenciación que vamos a tener de las especies de acuerdo al ecosistema en donde viven. Y por último tenemos el genético, que tiene que ver con la variedad o las diferentes especies. Y eso a su vez tiene que ver con nuestra información genética, con nuestros genes. Por ejemplo, nosotros, la especie humana, somos una sola. Todos tenemos el mismo número de cromosomas, todos tenemos el mismo número de genes, pero a su vez tenemos diferencias. Mis genes o los genes de los mexicanos son muy diferentes, la expresión de esos genes son diferentes a los asiáticos, por ejemplo. ¿Y de qué va a depender? De algunos genes se encienden, otros se apagan, y eso también es de la presión del ambiente. Entonces estamos hablando que un solo gen puede tener variabilidad. El gen del color de los ojos puede ser diferente. Por eso tenemos diferentes tonalidades de color de ojos. Estamos hablando del mismo gen, pero ese gen tiene variedades, ¿sí? Y por último tenemos los índices de cómo se puede medir la riqueza biológica por medio de la riqueza, que son el número de organismos que podemos encontrar en un lugar, la abundancia de cuántos organismos. O sea, no es lo mismo, yo encuentro 5 organismos en un metro cuadrado. Ahora, de esos organismos que yo encontré en ese metro cuadrado, ¿cuántos puedo encontrar? O si los encuentro los mismos en 10 metros cuadrados, en 80 metros cuadrados. Entonces esa ya vamos a hablar sobre la abundancia. Una cosa es la riqueza de cuántos organismos diferentes puedo encontrar, y otra la abundancia de cuántos osos tengo, cuántos perros tengo, cuántos gatos tengo. Y por último, la diferenciación. Y otra vez volvemos a hablar de las diferencias genéticas. ¿A qué nos referimos? Nuevamente, las características de los seres humanos, las características de aves. O sea, por ejemplo, podemos encontrar guacamayas en la selva lacandona. Igual las podemos encontrar en Brasil.
pero van a tener características genéticas diferentes. Entonces, ahí estamos hablando ya de una diferenciación. Estamos hablando de a lo mejor de la misma especie, y la diferenciación es cuando hablamos de variedades. Una misma especie puede tener variedades. ¿A qué se refieren las variedades? A las características que las hacen diferentes. O sea, la guacamaya que está a lo mejor en la selva lacandona es de color azul, pero la que tenemos en Brasil puede ser color verde. Entonces estamos hablando que es la misma guacamaya, pero la variedad va a ser diferente, y por eso hablamos de esa diferenciación. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, hasta aquí terminamos este resumen. Muchas gracias por su atención.